Bueno, mi ponencia es muy larga, se va a publicar en los próximos días. Voy a leer algunas páginas sobre la relación que el marino, en este caso estamos hablando de Pigafetta, que el marino tiene con su barco, con la nave. La nave, la Victoria, como sabemos, fue la única que llegó a Sevilla. Y cuando llegó, la impresión que tuvieron los cronistas de las Indias o los historiadores fue que efectivamente esta nao se podía comparar con los grandes barcos de la literatura griega. Una parte de mi intervención, también la que se va a publicar, es la relación entre el diario de Pigafetta y la Odisea, como el tema del estrecho que aparece en la Odisea. Pigafetta lo recupera y para describir el estrecho de Magallanes utiliza muchos topos, muchas metáforas que ya aparecen en la Odisea. Es decir, que ya se dieron cuenta de la dimensión mítica de este viaje. Y todos los historiadores hablan de esa manera. Voy a leer un pedacito de López de Gómara. López de Gómara dice esto: grande fue la navegación de la flota de Salomón, empero mayor fue la de estas naos del emperador y rey Don Carlos. La nao Argos de Jasón, que pusieron en las estrellas, navegó muy poquito en comparación con la nao Victoria. Es una relación tremenda entre el cielo y la tierra. Es la primera vez que se compara una obra de los hombres, un barco construido en Sevilla, con una costellazione del cielo. La nao Victoria, la cual se debiera guardar en las atarazanas de Sevilla por memoria. Los rodeos, los peligros y trabajos de Ulises fueron nada en respecto de los de Juan Sebastián Elcano, y así él puso en sus armas el mundo por cimera y por letras, primus circundedisti me, que conforma muy bien con la que navegó, y a la verdad él rodeó todo el mundo. Eso es solo López de Gómara. Podríamos ver otros cronistas, Transilvano, otros historiadores, que dan juicios no solo sobre el viaje de Magallanes, sino también sobre el barco. Definitivamente, a nosotros nos interesa los marinos, claro, toda la tripulación, pero también el barco. Y la pregunta que yo me hago, digo, ¿cuál era la relación que tenían esos marinos con su barco? Porque si regresaron, como ustedes saben, regresaron solo 18, fue gracias al barco, a la nao Victoria, que estaba construida, digamos, de manera tan buena que no se hundió, digamos, etc. Vamos a ver. La nave, para un marinero, es más que un simple medio de transporte, al igual que para un caballero, su caballo no es solo un animal. Como el caballero que al perder su caballo pierde también su dignidad, la cual podrá recuperar solo si recupera el animal, un marinero sin nave es como un náufrago, es decir, además de carecer de dignidad, se arriesga a perder también la vida. Desde el inicio de la relación de Pigafetta, la presencia del barco está dotada de una gran complejidad, llegando a crearse un lenguaje simbólico entre el marino y su barco. Sirva como ejemplo la imagen de la embarcación vista como una madre que amamanta a sus hijos en el gran océano mar. Esta imagen aparece en Brasil, cuando la flota llega a Brasil. Y dice Pigafetta que los indios, a ver esos barcos y también amarrados a los barcos, los barquitos, al principio, al ver que botábamos al mar nuestras chalupas, que estaban amarradas al costado del navío o que le seguían, se imaginaron que eran los hijos del buque y que éste les alimentaba. Hay una imagen materna del barco. Esta imagen materna, el barco es la madre de los marinos,
la mamá de los marinos, la que nutre, la que protege a los marinos. Si el océano representa, por tanto, la existencia con su dualidad de vida y muerte, la nave es la que navega por ella y lleva una precisa carga a la cual alimenta y esconde en su vientre. Sus hijos, es decir, los marineros, que dan vida a la nave haciéndola navegar. Yo recupero algunas líneas de un psicanalista, Erich Fromm, cuando hablando de Jonas, del mito de Jonas en la ballena, en el vientre de la ballena, de alguna manera dice la relación entre Jonas y la ballena es la del marinero en su barco. Estos símbolos son para la misma experiencia interior, para la condición de ser protegidos, aislados y desprendidos de cualquier comunicación por otros seres humanos. Representan lo que también podría ser representado con otro símbolo, que es el del feto en el útero. Así que podemos decir que el marinero es el feto en el útero de madera, que es la embarcación. El símbolo de la nave como una madre amorosa surge justamente cuando se tiene a la vista los mayores peligros. La imagen de la embarcación madre aparece por primera vez en la cercanía del Estrecho de Magallanes y más adelante en otro momento crucial, antes de partir de las Islas Molucas e iniciar el viaje de vuelta. Por eso el rey de Gialiolo, una de las Islas Molucas, dice: cuando sabe que los barcos deben partir. Como el día fijado para nuestra partida se aproximaba, el rey nos visitaba con frecuencia y se veía verdaderamente conmovido, diciéndome, entre otras cosas lisonjeras, que le parecía ser cual un niño de pecho a quien su madre va a desdetar. La nave, por tanto, alimenta y protege a sus hijos, pero los atiende activamente, casi de manera irreal. Y aquí Pigafetta recuerda una situación el 25 de marzo de 1521, cuando él estaba muriendo, ahogado, y lo salvó la embarcación de manera milagrosa. El lunes santo, 25 de marzo de 1521, día de Nuestra Señora, corrí un grandísimo peligro. Estábamos a punto de hacernos a la vela y yo quería pescar, habiendo puesto el pie sobre una verga mojada por la lluvia, para hacerlo más cómodamente. Me escurrí y caí en el mar sin que nadie me viese. Afortunadamente, la cuerda de una vela que pendía sobre el agua apareció ante mis ojos. Me agarré a ella y grité con tanta fuerza que me oyeron y me salvaron con el esquife, lo que sin duda no hay que atribuir a mis merecimientos, sino a la misericordia y protección de la Santísima Virgen. Veamos ahora el otro aspecto, aquel donde la nave se convierte en una trampa mortal, porque también las madres pueden matar a sus hijos. La Medea, digamos, es un tema, una tragedia. Nos referimos al episodio en el que las dos naos sobrevivientes, la Victoria y la Trinidad, dejan las Islas Molucas el 18 de diciembre de 1521. La Trinidad, quizá a causa del peso de las especerías que transportaba, comienza a llenarse de agua. Oíamos el agua entrar cada vez con más fuerza, como por un caño, sin que pudiéramos encontrar la vía. La nave se está volviendo en una trampa que puede matar a todos los marineros. Después de haber estado usando bombas para extraer el agua, el rey de Gialiolo ordena a 5 hombres que se tiren al océano para encontrar la brecha. Media hora más tarde, la búsqueda ha sido infructuosa. Se intenta de nuevo al día siguiente con 3 hombres más hábiles, con el agua siempre cubriendo cada vez la embarcación. Dice Pigafetta, volvió al día siguiente de madrugada. Se sumergieron los hombres en el mar con los cabellos sueltos, porque se imaginaban que el agua, al entrar por la vía, arrastraría su pelo, indicando así el lugar del agujero. Pero después de una hora, subieron a la superficie del mar sin haber encontrado nada.
En estas circunstancias, muchos marineros de la Victoria se pasan a la Trinidad para no morir de hambre en el viaje de vuelta, pero su elección termina siendo un desastre porque se hace evidente un error de cálculo en la distancia entre Molucas y Centroamérica. Pensaban regresar en Centroamérica y no lo lograron. Y regresaron a los Molucas, encontraron a los portugueses y que lo hicieron prisionero y quemaron la nave. Un error importante que ocurre cuando ya se había medido la longitud del sur del Océano Pacífico. De hecho, o no sabían la distancia real entre las Molucas y América Central, o pensaban que América del Norte era una península de Asia dividida por un estrecho, el mismo estrecho que en 1524 Cortés había buscado sin tener éxito por la tierra llamada California. Esta mañana hemos escuchado una relación, el tema de la obsesión que después del viaje de Colón se tuvo para encontrar un estrecho, porque no era la China, se daban cuenta que esa no era el Catay, lo que se veía. Así que tenía que encontrar el paso. ¿Y dónde podía estar el paso? En Centroamérica y Balboa, como dice Cardenal, el estrecho no era de agua sino de tierra. En Balboa y después, digamos, en Nicaragua se busca al norte, el estrecho de Anian, Solís lo busca en el Río de la Plata, la obsesión del estrecho. Bueno, en este caso, la Trinidad terminará siendo quemada por los portugueses y con la nave se pierde también el diario de a bordo de Magallanes. Ese episodio de sus marinos que con sus cabellos intentan encontrar el agujero en la madera de la nave, del barco, este episodio tiene momentos dramáticos y reveladores como cuando la nave muestra su verdadera naturaleza. Ser una construcción hecha por los hombres, que en el instante más importante del viaje, la vuelta a casa con la bodega llena de especias, se transforma en un mero trozo de madera. Tampoco hay que olvidar la búsqueda bajo el agua por los hombres con el pelo largo o el dolor por la separación. Si en este último punto vemos la relación entre las naves como una relación fraternal, en los otros dos los sentimientos son ambivalentes. La embarcación protege al marinero, pero está hecha de frágil madera que puede llevar a todos de manera imprevista a la catástrofe. Su verdadera y ambigua alma, portador de la vida y de la muerte, emerge en el episodio surrealista, en el cual, como he dicho, los indígenas con el pelo suelto bajan buscando la brecha. Llena de angustia es la imagen de los tres hombres sumergidos mientras intentan localizar la corriente de agua que penetra por la estructura del barco, usando las ondulaciones del pelo. Esos cabellos largos movidos por el agua recuerdan a las algas marinas que danzan en las misteriosas corrientes subterráneas que guían la vida de esos hombres que flotan en ellas. La búsqueda de la brecha en el agua se asemeja a la búsqueda de un oscuro augurio para conocer las probabilidades de retorno. Vaticinio que no se apoya en las palabras, sino en un lenguaje empírico, gestual, el de las aguas, el de los cabellos, el de los indígenas ciegos en el mar. Además de ser madre y muerte a causa de la violencia de los océanos, la nave es también un pequeño universo de poder, donde el capitán representa al rey y donde se reproduce de un modo más formalizado la escala jerárquica dejada en el lugar de partida. La nave es una pequeña sociedad a la que la lejanía de la patria y la organización militar de la tripulación transforman en una pequeña corte. A su vez, las naves unidas entre sí por el juramento de fidelidad al rey forman una flota cuya unidad y cohesión son fundamentales, casi como los castillos de los señores feudales son indispensables para la fuerza militar de la corona. Y como señores feudales se comportan los comandantes de las otras embarcaciones, a menudo leales, como cuando saludan cada noche al capitán general con la intensidad que exige el momento, y otras veces rebeldes, como en la costa de Brasil. El amotinamiento, no de Brasil, más al sur de Brasil. El amotinamiento es un suceso de extraordinaria gravedad.
significa poner en entredicho no solo la misión, sino también todo el mundo de valores dejado atrás. Por eso Magallanes hizo descuartizar al inspector porque quería descuartizar el poder. El amotinamiento era esto, una subversión al orden, digamos, imperial. Por eso Magallanes hizo descuartizar al inspector de la flota Juan de Cartagena y abandonó a sus dos cómplices en una playa desierta de la bahía de San Juan, Gaspar de Quesada y un clérigo. La unión entre las naves nace con el pacto de solidaridad, al jurar obediencia al comandante, quien a su vez manda a la flota todo el respeto del que ha sido depositario. La responsabilidad respecto a la flota de marineros alcanza el sacrificio supremo. En Mactan, para poder defender la retirada de sus soldados, Magallanes hace frente a miles de indígenas que lo atacan desde todos los ángulos y lo matan. Yo no creo que fue un combatimiento cara a cara, fue un suicidio. Yo creo que Magallanes se suicidó en esta circunstancia. Y hay una razón, yo me explico. Llegando a Mactan, él ya ha dado la vuelta al mundo. Había cumplido el viaje, porque en 1511 había luchado con los portugueses en esta zona. Así que para él había cumplido la misión. La misión era encontrar el estrecho, lo había encontrado. Había surcado la Mar del Sur, el Pacífico. Había regresado en los lugares donde había luchado 10 años antes. Había cumplido con todo, pero había hecho otra cosa. Había visto el mundo en su totalidad. Había visto el mundo como lo vio Dios, como lo ve Dios, desde arriba, de lo alto, en su totalidad. Y Magallanes se da cuenta que ver el mundo, el primer hombre, ver el mundo en la totalidad, como si fuera la mirada de Dios, digamos, es lo máximo que se puede, digamos, a la cual un hombre puede llegar en su vida. Por otra parte, casi toda esa gente que participa en ese viaje muere, desaparece. El Cano muere al segundo viaje, como sabemos. Pigafetta, llegando a Vicenza, escribe el libro y después desaparece. Todos se dan cuenta que esa gran hazaña que han hecho, digamos, después de esto, ¿qué puede hacer un hombre? No puede jubilarse, no puede ser. Así que desaparecen de la historia. Solo así se explica por qué Magallanes se mete frente a esa cantidad de indios que lo matan. Y dice Pigafetta, así murió nuestra guía, nuestra luz y nuestro sostén. Al caer, porque él decía a Magallanes a sus marinos, váyanse a los barcos, que yo me quedo aquí a luchar para proteger la retirada. Al caer, viéndose asediado por los enemigos, se volvió muchas veces para ver si nos habíamos salvado. No les socorrimos por estar todos heridos y sin poderle vengar. Llegamos a las chalupas en el momento en que iban a partir. La flota, la tripulación de 235 hombres, el comandante, los gigantes patagónicos, los indios hechos prisioneros, durante la travesía, nadie regresó a la patria. Apenas se salvaron 18 hombres en un trozo de madera rota. Cuando llegan, ya no hay una tripulación. Son solo sobrevivientes que logran alcanzar el punto de salida gracias más a una milagrosa circunstancia que por haber tenido pericia en las elecciones durante el viaje. Pero lo que les hace conservar su dignidad como marineros es justamente ese trozo de madera podrido, pero que todavía está en condiciones de navegar y transportar especias. Es decir, no se ha convertido aún en una balsa, una madera sin timón que no se gobierna, recurso extremo de todo náufrago. Dice Pigafetta, gracias a la providencia entramos el sábado 6 de septiembre de 1522 en la bahía de Sanlúcar, y de 60 hombres que componían la tripulación cuando salimos de las Islas Malucos, no quedábamos más que 18,
la mayor parte enfermos. Los demás, unos se escaparon a la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por los crímenes que cometieron y otros, en fin, perecieron de hambre en el océano. Si la embarcación ha sido el instrumento de conocimiento y salvación de los peligros del viaje, el libro, como resultado de la travesía finalizada, será el medio que Pigafetta para poder reentrar en el mundo que había dejado atrás. ¿Qué hace Pigafetta? Regresa y escribe un libro. Después que ha escrito el libro y lo ha publicado, desaparece. El viaje continúa a través del libro. Y este libro él lo presenta a Carlos V y dice esto: desde Sevilla fui a Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de don Carlos V no oro ni plata, sino algo más grato a sus ojos. Le ofrecí, entre otras cosas, un libro escrito de mi mano, en el que día por día señalé todo lo que nos sucedió durante el viaje. El libro continúa el viaje. El libro puede ser la embarcación que lo protege, como la nao de madera protegía a los marines en el océano. El libro será un barco de papel cargado de especias, que son las aventuras, el honor, la dignidad, saber de haber cumplido el deber, pero sabiendo al mismo tiempo que este libro, barco de papel, tiene que navegar no en el océano de agua, sino en el océano del tiempo. El libro es, por tanto, el instrumento para continuar la navegación a través de los siglos y con la escritura puede dignamente llenar el vacío entre las personas que durante 3 años había abandonado. No sé cómo estamos con el tiempo aquí. Bueno, voy a leer la última parte. Aquí aparece una reflexión sobre la montaña, porque Magallanes, antes de enfrentarse con los indios, sube a la montaña, mira, pone una cruz. Bueno, entonces es como si subiendo a la montaña vea un poco su futuro, como vea su destino. Una parte, quiero subrayar, nunca se ha hecho caso que Pigafetta, y yo pienso que sea importante, es el que empieza la literatura antártica. La literatura antártica, la que habla del Polo Sur. Es el primero. Y lo que se ve es que muchas cosas que aparecen en Pigafetta se repiten hasta en Lovecraft, en Allan Poe, digamos, en todos los que a partir del siglo XIX continúan o empiezan la literatura antártica. Así que la reflexión es que Pigafetta empieza, dibuja los cánones de la literatura antártica. Vamos a ver cuáles son. Son algunas de las características que se encuentran en Nuccio en Pigafetta y al mismo tiempo aparecen constantes del género. La literatura antártica puede ser un subgénero de la literatura de aventura. Vamos a ver. Primero, está escrita la literatura antártica principalmente por hombres del hemisferio norte que descienden con la fantasía o en realidad al sur, superando el paralelo 50. 2. En el género abundan los textos frutos de la experiencia directas, diarios, narraciones, cartas de marineros, de exploradores, de científicos. Tercero, la relación con la naturaleza es siempre dramática, ya sea en el mar o cuando hay hielo. En los viajes a la Antártida, la locura, la traición, los náufragos, la desorientación, la lejanía y la tragedia son una constante. Así como conocer los astros, bien sean las estrellas, el sol, las constelaciones, es fundamental para llevar a buen término la hazaña. Y la tecnología puede ser una ayuda o la causa del fracaso de la expedición. Voy a leer un paso de Pigafetta. El polo antártico no tiene las mismas estrellas que el Ártico. Se ven allí 2 aglomeraciones de estrellas nebulosas que semejan nubéculas a poca distancia una de otra. En medio de estas aglomeraciones de estrellitas se descubren 2 muy grandes y muy brillantes, mas cuyo movimiento es poco aparente. Las 2 indican el polo antártico. Aunque la aguja imantada declinase un poco del verdadero norte,
Sin embargo, buscaba siempre el polo ártico, pero no giraba con tanta fuerza como cuando ésta hacía su propio polo. Cuando estuvimos en alta mar, el capitán general indicó a todos los pilotos el punto a donde debían ir y les pregunté qué ruta apuntaban en sus cartas. Todos respondieron, de cualquier manera, los marineros se habían perdido porque la brújula ya no apuntaba bien y Magallanes explica cuál era el problema. No voy a leer todo, digamos, el pezzo. El cielo y las estrellas son los primeros mapas de los marineros cuando navegan por territorios desconocidos. Y por eso Pigafetta, remarcando la gran distancia a la que se encuentra en España, menciona la presencia de señales indicadoras del fin del mundo, como la mítica constelación de la Cruz del Sur, la relación entre Cruz del Sur y fin del mundo, muy visible en el cielo antártico, o los dos misteriosos conjuntos de estrellas que recibirán rápidamente el nombre de nubes de Magallanes. Como las columnas de Hércules indicaban el fin del Mediterráneo, etc., así esas nubes indican el comienzo del mundo de la Antártida. Como Piteas de Marsilia, que era un griego que navegó VI secolo delante de Cristo, el griego que en la segunda mitad del VI secolo a.C. viajó hasta Thule, al polo ártico, Pigafetta señala con extrañeza la diferente duración del día y de la noche. El capitán general había determinado continuar su ruta hasta el sur, hasta los 75 grados de latitud meridional, donde durante el estío no hay noche, o al menos muy poca, como no hay día en invierno. Este tema, que a un cierto punto de esos viajes extraordinarios la tecnología enloquece, es un tema que ya aparece en Colón. También Colón, cuando llega en la mitad del océano, se da cuenta que su brújula ya ha enloquecido y él sabe cómo manejar y salir de la cosa. Pero ese tema reaparece, por ejemplo, en muchas, no solo novelas, sino también películas de ciencia ficción. Las observaciones por las que en las grandes travesías en un cierto momento la tecnología no sirve, porque estamos entrando en otra dimensión de la naturaleza, aparecen como un topos que se respetará en todas las narraciones de viajes extraordinarios, ya sean en el océano, en los desiertos y hasta en los viajes interestelares de la ciencia ficción, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Ahí también aparece ese tema y el viaje ha entrado en otra dimensión. La instrumentación de bordo ya no funciona. Y primero en escribir esta cosa exactamente es Pigafetta. Bueno, aquí tendría que leer otras cosas. Claro que cuando llegan al Río de la Plata, donde murió Solís, entran en una nueva dimensión. Lo salvaje van a encontrar. Solís es la última, digamos, presencia de la civilización y después el vacío. Y aquí surgen tantas cosas, el encuentro con la entrada de la expedición en un espacio sin historia tiene consecuencias trágicas. La nao Santiago naufragará no muy lejos de Puerto San Julián. Aquí hay un intento de amotinamiento que Magallanes consigue solucionar a tiempo. Como resultado, 2 comandantes son ajusticiados y se abandonan 2 marineros. Más adelante, recién descubierto el estrecho, la San Antonio huye y vuelve a España para ser los primeros en comunicar el descubrimiento de un paso entre los 2 océanos. En este lugar misterioso, que es la Patagonia, se manifiesta una fauna particular que será descrita por todos los navegantes que llegan aquí, y son los pingüinos y los lobos. Y nos referimos a los pingüinos, el pájaro sin ala, y a los leones marinos, a los lobos. En el relato de Pigafetta, que tuvo un éxito extraordinario y que de alguna manera inspiró la hazaña de Francis Drake, falta sin embargo toda referencia al mar helado, que será, digamos, el tema de otros novelistas. Quiero terminar con una última reflexión. ¿Ustedes se acuerdan la tempestad de Shakespeare, cuando Calibán grita Setebos
Y Calibán es, digamos, el mal, el esclavo. Fíjense ustedes que Shakespeare, para dibujar el salvaje, utiliza tres fenómenos americanos: la esclavitud de los negros, Setebos, que es del Patagón, y él, que parece un indio. Así que Shakespeare reúne todo lo peor que se veía de la naturaleza americana en un personaje que es Calibán. Eso para decirle cuánto fue impactante la relación de Pigafetta, no solo en el mundo hispánico, sino también en Inglaterra. Y bueno, he tocado unos puntos. Cuando se va a publicar, la van a leer todas. Espero que no se hayan aburrido y gracias a todos.